El anticomunismo hace todo lo posible para atacar a la ideología comunista y desacreditar a los comunistas. No hay mejor manera de cancelar a los comunistas que sacando a la palestra a los muertos del comunismo, obviando, cómo no, los muertos que ha provocado el capitalismo durante todos los siglos que ha sido el modo de producción imperante. A los anticomunistas les gusta hablar de uno de los hechos más oscuros de la historia de la Guerra Fría y es la Camboya de Pol Pot y los Jemeres Rojos. Se habla de las atrocidades y del genocidio perpetrado por Pol Pot y los Jemeres Rojos, dando por hecho que Pol Pot era comunista porque existió el Partido Comunista de Kampuchea y Camboya fue renombrado como la Kampuchea Democrática. Pero afirmar esto es de un simplismo enorme y no se va a la raíz de la cuestión. ¿Era Pol Pot realmente comunista? ¿Pol Pot fue ayudado por los Estados Unidos? Estas dos preguntas son claves para entender lo que pasó en Camboya y si estos crímenes pueden ser imputados a los comunistas o no. Así que en este vídeo voy a hablar sobre Pol Pot, su base ideológica y la Kampuchea Democrática. Pues vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, comenzamos. La cuestión de Camboya es una cuestión muy poco estudiada, pero que es utilizada como arma arrojadiza contra los comunistas para incriminarles y hacerles culpables de los miles de muertos que provocaron los Jemeres Rojos en Camboya. Debido a este desconocimiento, muchos comunistas salen del paso tratando otros temas o acusando a los capitalistas de otros crímenes. Por esta misma razón, creo que es menester tratar la cuestión de la Camboya de Pol Pot y de los Jemeres Rojos para que los comunistas tengan las bases ideológicas e históricas necesarias para defenderse ante tales acusaciones. Hay que partir de la base que tratar la cuestión de Camboya, o mejor dicho, de la Kampuchea Democrática, es un tanto complicado por todos los factores que existen. Por ejemplo, la Guerra Fría, la ruptura sino-soviética, la Guerra de Vietnam, la Guerra de Vietnam y Camboya, las hostilidades históricas entre estos dos países y la verdadera ideología nacionalista étnica de Pol Pot. Voy a intentar meter todos estos temas en este vídeo, pero no descarto tratar la cuestión de la Kampuchea Democrática y Pol Pot en un documento o en un libro. Dicho esto, empezaré desde el principio, o sea, desde el comienzo de las hostilidades históricas que existieron entre Camboya y Vietnam. Las hostilidades entre Camboya y Vietnam no son nuevas, sino que vienen desde el siglo XV y se extendieron hasta el siglo XX. La vietnamofobia de Camboya, por decirlo de alguna manera, comenzó desde la decadencia del reino Jemer. Este reino se encontraba en medio de dos reinos en pugna que eran el reino de Vietnam y el reino de Siam, hoy Tailandia. Los vietnamitas intentaron extender su dominio en Indochina y con el tiempo fueron arrebatando territorios al antiguo reino Jemer. La expansión vietnamita comenzó en el siglo XV, con la absorción del reino de Champa, hoy la parte sur de Vietnam, provocando que muchas personas emigraran al reino Jemer. A finales del siglo XVII, Vietnam se hizo con el control de la zona del Bajo Mekong, quitando a los jemeres una importante salida al mar. Este hecho fue clave, porque a partir de ahí, el comercio del reino Jemer quedó supeditado al del reino de Vietnam. Esto es, los jemeres no podían comerciar sin autorización expresa de los vietnamitas. Un apunte importante. Cuando hablo de jemeres antes de la llegada de Pol Pot al poder, me refiero a los antiguos habitantes del reino Jemer, no de los Jemeres Rojos. Continúo. En el siglo XIX, el reino de Vietnam y el de Siam entraron en guerra y los vietnamitas aprovecharon la ocasión para vietnamizar Camboya imponiendo sus costumbres y su cultura. A consecuencia, se dieron varias revueltas en Camboya en contra de la política expansionista vietnamita. Tras la guerra, los vietnamitas y los tailandeses acordaron controlar el reino Jemer, pero finalmente este reino quedó bajo el control de Vietnam. Unos años más tarde, los franceses se hicieron con los territorios indochinos y tanto Vietnam como Camboya quedaron bajo control francés. El colonialismo francés no resolvió el problema entre estos dos países, al contrario, lo empeoró. Indochina entera quedó como un protectorado francés y siendo Vietnam el país históricamente dominante de la zona, quedó como el protectorado más importante de los franceses, aunque se encontraba dividida en tres, Cochinchina, Tonkin y Annam. De este modo, los franceses trasladaron a muchos vietnamitas a Camboya para controlar la zona gestando en el país una élite cipaya no local, o sea, vietnamita. Cabe destacar que la administración colonial francesa se encontraba en el sur de Vietnam, concretamente en Saigón. Alexandre García Turcán en su libro En
defensa del pueblo chino, explica de la siguiente manera cómo se gestó el odio de los camboyanos hacia los vietnamitas durante el colonialismo francés. Los impuestos recolectados en Camboya, que en términos per cápita eran los más elevados de Indochina, fueron destinados a pagar la administración francesa en Vietnam. Esto arruinó a los campesinos camboyanos de tal manera que la producción per cápita de arroz en Camboya cayó al nivel más bajo de todo el sureste asiático. Los franceses hicieron muy poco por desarrollar Camboya, mientras que Vietnam, que generaba muchos más intereses a los franceses, era más próspero. Además, las importaciones francesas ahogaron los oficios nacionales y la industria local. Así es como fue generándose un resentimiento en el pueblo camboyano, a la vez que en el imaginario colectivo de las élites vietnamitas perduró el proyecto hegemonista inclusive en el siglo XX. Como veis, las hostilidades históricas que los camboyanos desarrollaron hacia sus vecinos vietnamitas fueron agravados por el colonialismo francés, porque Vietnam fue el territorio indochino más favorecido, mientras que Camboya se mantuvo atrasada y fue dominada mediante una élite cipaya vietnamita. El desigual desarrollo de los territorios indochinos hizo que los vietnamitas desarrollaran una especie de percepción de que el resto de los territorios de la zona debían quedar bajo su tutela, e incluso esta percepción no fue una excepción entre los comunistas vietnamitas, porque en 1930 se fundó el Partido Comunista de Indochina, en vez de crearse partidos comunistas nacionales en Camboya y en Laos. Además, los miembros de la sección camboyana del Partido Comunista de Indochina eran en su mayoría vietnamitas emigrados a Camboya, por lo que quedó de manifiesto la influencia que ejercían los vietnamitas en dicho partido y que apenas representaba los intereses nacionales de Camboya. Desde su origen, el movimiento revolucionario camboyano nació supeditado al vietnamita. Tras la lucha por la liberación nacional que llevaron a cabo los indochinos para expulsar a los franceses de la zona, se celebró la Conferencia de Ginebra de 1954. En los acuerdos de Ginebra, Camboya y Laos obtuvieron su independencia. Vietnam también, pero este país quedó dividido por el paralelo 17 que dividía Vietnam en dos países, la República Democrática de Vietnam o Vietnam del Norte y el Estado de Vietnam o Vietnam del Sur. Es cierto que durante la Guerra de Indochina los vietnamitas se pusieron a la cabeza y sostuvieron sobre sus espaldas el mayor peso de la Guerra de Liberación Nacional, pero tampoco se puede obviar la participación de Camboya y Laos en dicha guerra. Mientras se celebraban las negociaciones de Ginebra, la URSS y la República Popular de China instaron a Vietnam a que retirara sus tropas de Laos y Camboya, ya que estos países tenían todo el derecho del mundo a regir su propia política nacional. Los vietnamitas sí pecaron de adoptar una actitud paternalista para con sus vecinos indochinos, puesto que supeditar el desarrollo de estos países al de Vietnam impedía que estas dos naciones pudieran desarrollarse por ellos mismos. La idea de los vietnamitas de conformar una federación indochina de carácter socialista era muy fuerte, pero los soviéticos y los chinos presionaron a Vietnam para que sacara sus tropas de Camboya y Laos. Cabe destacar que en 1951 el antiguo Partido Comunista de Indochina se dividió en tres grupos distintos conformados por vietnamitas, camboyanos y laosianos. A la par que se daba este acontecimiento, un grupo de estudiantes camboyanos que vivían en Francia regresaron a Camboya. Entre estos estudiantes se encontraban futuros dirigentes de la Kampuchea Democrática que eran Saloth Sar, más conocido como Pol Pot, Ieng Sari y Khieu Samphan. Aunque los camboyanos formaron su propio partido, en su origen el partido no se nombró como Partido Comunista, sino que se llamó Partido Revolucionario del Pueblo Khmer. Este hecho es sumamente importante porque primeramente los camboyanos decidieron no caracterizarse como comunistas, sino como revolucionarios y patriotas, y la aceptación de que existía un partido comunista en Camboya no se hizo hasta 1977. O sea, 2 años después de que los Khmeres rojos tomaran el poder. Esto es tal que incluso Pol Pot no admitió que el partido se fundó en 1951, sino que él defendió que el partido se había fundado en 1960, y esto se hizo para alejarse de la influencia vietnamita que existió en la fase inicial del partido. En su inicio, en el partido competían dos fracciones. Por un lado estaba el bloque urbano o urbanita, liderado por Thought Samouth, que constaba del apoyo de Vietnam
Vietnam del Norte y abogaban por una colaboración temporal y estratégica con el príncipe Norodom Sihanouk. El jefe de Estado camboyano mantuvo una política exterior neutral y cada vez más se iba escorando hacia el bloque antiimperialista. La actitud del príncipe camboyano en los acuerdos de Ginebra facilitó el proceso de descolonización de Indochina. Por otro lado, estaba el bloque campesino liderado por Siegu Gen, que defendían el inmediato derrocamiento de Sihanouk mediante una lucha armada o una guerra prolongada al estilo maoísta. La existencia de estos dos bloques y de los estudiantes en Francia hizo que el partido fuera cogiendo forma y se trazaran dos líneas estratégicas claras y a veces contradictorias. Los estudiantes jemeres que regresaron a Camboya no tardaron en destacar entre los revolucionarios camboyanos. A finales de septiembre de 1960, 21 líderes del Partido Revolucionario del Pueblo Jemer celebraron un congreso secreto en el que por primera vez se estructuró internamente el partido y se le dotó de un comité central con Tou Samouth al frente. En este congreso, el partido fue renombrado como el Partido de los Trabajadores de Camboya y fue considerado por Pol Pot como el congreso fundacional del partido. En el interior del partido, la influencia pro-vietnamita era notoria y los vietnamitas instaron a los revolucionarios camboyanos a que conformaran un frente unido con el príncipe camboyano para contrarrestar y, si hacía falta, combatir las actividades imperialistas de Estados Unidos en Vietnam del Sur. Pero, a partir de julio de 1962, esto cambió porque el gobierno camboyano asesinó a Tou Samouth y Pol Pot ascendió al poder en el partido. Desde entonces, el grupo de estudiantes controló el partido. A partir de ahí, la actitud del partido respecto al gobierno del príncipe camboyano cambió, ya que veían que era imposible cooperar con el príncipe y lo que había que hacer era organizar una lucha armada en contra del gobierno y establecerse en el poder. A su vez, este análisis era la derrota de las posturas pro-vietnamitas, ya que Pol Pot nunca se caracterizó por estar a favor de Vietnam y desoyó las recomendaciones de conformar con Sihanouk un gobierno de coalición para detener el imperialismo estadounidense en el sur de Indochina. En 1963, los seguidores de Pol Pot salieron de la capital de Camboya para establecer un centro insurreccional en Ratanak Kiri. Hasta el inicio de la guerra civil camboyana, los Jemeres Rojos fueron integrando en sus filas al campesinado para conformar distintas guerrillas clandestinas y comenzar una lucha armada contra el gobierno. Tampoco se puede obviar el contexto histórico en el que se dio el comienzo de la insurrección de los Jemeres Rojos, porque por aquellos años la guerra de Vietnam estaba causando estragos en Indochina y las condiciones materiales de aquellos años posibilitaban, según los revolucionarios camboyanos, el inicio de una lucha armada para derrocar al príncipe Sihanouk. Durante 1967 se organizaron distintas insurrecciones a pequeña escala que no tuvieron mayor trascendencia, pero es destacable que el mariscal camboyano Lon Nol respondió con represión y aplastó unas cuantas unidades guerrilleras de los Jemeres y asesinó a centenares de campesinos. La represión no hizo otra cosa que cerciorar a Pol Pot de la necesidad de lanzar una rebelión a escala nacional para derrocar al príncipe camboyano, así que en 1968 empezaron una insurgencia nacional que dio comienzo a la guerra civil de Camboya. Ante tal situación, el jefe de Estado de Camboya cambió su postura y adoptó una política anticomunista para acabar con la insurgencia de los Jemeres Rojos. Así pues, nombró a Lon Nol primer ministro y restableció relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. No obstante, la postura vacilante de Sihanouk hizo que Lon Nol diera un golpe de Estado amparado por los Estados Unidos para conformar un gobierno títere y pro-yanqui en Camboya para asegurarse que los vietnamitas no obtuvieran apoyo de Camboya y a su vez para aplastar a los Jemeres Rojos. Lon Nol y los estadounidenses bombardearon aldeas enteras en Camboya, provocando que los campesinos huyeran a las ciudades y que muchos de ellos se organizaran con los Jemeres Rojos. La afluencia campesina a los Jemeres Rojos fue tal que estos empezaron la rebelión con 4.000 a 5.000 efectivos y llegaron a ser 70.000. Objetivamente, el golpe de estado de Lon Nol y el alineamiento del nuevo Estado republicano de Camboya con Estados Unidos hizo que los camboyanos entendieran que era necesario seguir con la rebelión y que los Jemeres Rojos tomaran el poder. Tras varios intentos de atentados contra altos cargos del Estado títere de Camboya, el asentamiento de los Jemeres Rojos por todo el país y la toma de la capital de Camboya, los Jemeres Rojos consiguieron tomar el poder y proclamar la Kampuchea democrática en 1975. A la vez que los Jemeres Rojos tomaron el poder en Camboya, los vietnamitas consiguieron
consiguieron unificar la patria finalizando la guerra de Vietnam. Todo parecía que los dos países indochinos iban a llevarse bien y que las hostilidades cesarían, pero en este punto es necesario puntualizar dos cuestiones. 1. Camboya se alineó con China y Vietnam con la URSS. Teniendo en cuenta que los soviéticos y los chinos estaban en su propia guerra fría, impedía que Camboya y Vietnam se llevaran bien. 2. La vietnamofobia no desapareció y los Khmeres rojos aumentaron sus hostilidades para con los vietnamitas, puesto que pensaban que con el triunfo de Vietnam en la guerra, estos podían volver a controlar Camboya como lo hicieron a lo largo de la historia. Tampoco se puede omitir que dentro de los Khmeres rojos existía una fracción pro-vietnamita que abogaba por un acercamiento o en su defecto por una coexistencia pacífica con Vietnam, por lo que los Khmeres rojos, puramente camboyanos, no tardaron en acusarlos de ser traidores a la patria y elementos que querían que Camboya se quedara bajo el control de Vietnam. Así pues, Pol Pot mandó extraditar a los vietnamitas que vivían en su país y en aras de controlar todo el aparato militar y político de los Khmeres rojos, empezó con la liquidación de los elementos pro-vietnamitas. Las hostilidades entre los nacionalistas camboyanos y los Khmeres pro-vietnamitas fue tal que incluso vestían de uniformes distintos. Hubo enfrentamientos entre ambas fracciones y los Khmeres rojos describieron a los pro-vietnamitas como cuerpos Khmer con mente vietnamita. Los Khmeres rojos caracterizaron a Vietnam como el enemigo hereditario y los asesinatos a personas que eran sospechosas de ser aliados de los vietnamitas se convirtió en una constante en la Kampuchea democrática. Autores especializados en la historia de Camboya como Zaslav y Brown, François Ponchaud o Ben Kiernan coinciden que en 1977 comenzaron los asesinatos masivos de los vietnamitas asentados en Camboya y los camboyanos pro-vietnamitas, pero todas estas acciones emanaban de la ideología nacionalista, étnica y racista, en definitiva, anti-vietnamita que desplegó Pol Pot en la Kampuchea democrática. Esto lo voy a explicar más tarde. Las acciones de los Khmeres rojos provocaron que en 1978 los pro-vietnamitas iniciaran una revuelta para derrocar a Pol Pot. Esta revuelta no prosperó y la fracción vietnamita fue liquidada. Por si las acciones anti-vietnamitas descritas hasta ahora os parecen poco, entre 1975 y 1978 hubo fricciones entre la frontera de Camboya y Vietnam provocadas por distintas incursiones en Vietnam protagonizadas por las fuerzas de Pol Pot para recuperar los territorios que Vietnam arrebató a Camboya hace siglo y medio. Las tensiones entre Vietnam y Camboya llegaron a tal punto que Vietnam decidió lanzar una ofensiva relámpago sobre Camboya para terminar con las acciones del gobierno de Pol Pot. El gobierno de los Khmeres rojos fue depuesto y se proclamó la República Popular de Kampuchea, que de facto se convirtió en un gobierno títere de Vietnam que, estando bajo control vietnamita, hizo que el Estado se alineara con la URSS alejándose de China, lo que aumentó la tensión entre los chinos y los vietnamitas. Ahora bien, que Pol Pot fuera derrocado no significa que desapareciera de la acción política. Se exiliaron a la frontera tailandesa e intentaron derrocar en varias ocasiones el gobierno pro-vietnamita de Camboya. Es importante destacar que los Estados Unidos financiaron abiertamente a las fuerzas exiliadas de Pol Pot para derrocar al nuevo gobierno camboyano para menoscabar la influencia soviética en Indochina. Esto también lo explicaré más adelante. El control vietnamita sobre Camboya perduró hasta 1991 y a partir de ahí el país quedó bajo control de la ONU para encauzar un proceso de pacificación en Camboya. Bien, entendido el desarrollo histórico del auge y la caída de Pol Pot y de los Khmeres rojos en Camboya, es importante entender la base ideológica de Pol Pot y de sus seguidores. El marxismo-leninismo siempre ha entendido que el sujeto revolucionario es el proletariado y que debe ir de la mano del campesinado para forjar la alianza obrero-campesina capaz de derrocar el poder de la burguesía en un país determinado. Ahora bien, este análisis no es un dogma y dependiendo del país en el que se pretenda trazar una estrategia revolucionaria y marxista-leninista, esta alianza ha de adaptarse. En los países industrializados más desarrollados, capitalistamente hablando, como puede ser Europa o Norteamérica, el proletariado es clave en la revolución, pero no puede deshacerse del campesinado, porque es una fuerza vital y fácil de pasarse al lado de los anarquistas o de los partidos pequeño burgueses. Sin embargo, en los países históricamente agrarios y con poca industria, el campesinado es una pieza clave de la revolución. Por ejemplo, Mao Zedong afirmaba que el campesinado era la fuerza motriz de la revolución, mientras que el proletariado era el sujeto revolucionario. En las distintas revoluciones o intentos insurreccionales de los países de Sudamérica y del sudeste asiático, el campesinado ha sido una fuerza motriz y clave para los revolucionarios, pero nunca se debe olvidar o renegar
afirmar de que el proletariado ha de ser siempre el sujeto revolucionario y que todo Estado socialista debe procurar industrializar el país buscando siempre minimizar la contradicción entre campo y ciudad. En cambio, Pol Pot era un agrarista extremo y se enfocó en el campesinado, dejando de lado al escaso proletariado existente en el país como a la propia inteligencia camboyana. La idealización de la comuna agraria por parte de los Jemeres Rojos bebía directamente de las posturas defendidas por los populistas rusos conocidos como los Narodniki o amigos del pueblo. Tampoco se encuentra lejos las ideas defendidas por Vera Zasulich, los socialrevolucionarios o los anarquistas del Ejército Negro de Tambov y compañía. Esto los llevó a llevar una política agraria extrema que vulneraba los principios y las recomendaciones dadas por Lenin en su artículo sobre la cooperación. Muchos critican que Pol Pot impulsó una política de reasentamiento de las ciudades a los campos, pero esto se debe entender también en su contexto, porque teniendo en cuenta que millares de camboyanos marcharon de los campos a las ciudades para protegerse de los bombardeos indiscriminados de los estadounidenses, hizo que el campo quedara descuidado y apenas se trabajaran los campos de cultivo. Para que os hagáis una idea, Phnom Penh pasó de 600.000 habitantes a 2 millones durante la guerra. Era necesario que los campesinos regresaran a los campos. Incluso académicos anticomunistas como Zaslav y Brown admitieron que esa política era necesaria para que los camboyanos no murieran de hambre y se garantizara la producción de productos agrícolas a las ciudades. Ahora bien, ¿dónde está el error de Pol Pot? Su error reside en su agrarismo extremo. No solo reasentó a los campesinos, sino que mandó a una gran parte de los ciudadanos al campo, convirtiéndolos a la fuerza en campesinos. Pol Pot no podía ni debía quedarse en una sociedad agrícola socialista o colectivista, sino que el país debía avanzar hacia la industrialización del país, a la vez que en el campo se creaban las primeras cooperativas agrícolas y granjas estatales. Sin embargo, Pol Pot descuidó la cuestión de la industrialización y apostó por el agrarismo extremo. Además, ese agrarismo era forzado porque no buscó que se sentaran las condiciones subjetivas explicadas por Lenin en su artículo sobre la cooperación, para que los campesinos entendieran que la cooperación y la asociación deberían prevalecer sobre la competencia ante los productores del campo, sino que lo hizo a la fuerza, agrupando a millares de camboyanos en granjas comunales. Pol Pot quiso conseguir una sociedad sin clases partiendo del agrarismo, convirtiendo a todos los ciudadanos en campesinos agrupados en granjas comunales. A esto hay que sumar que en 1976 el gobierno Jemer implantó un plan copiado al Gran Salto Adelante de Mao, que fue conocido como el Super Gran Salto Adelante, y el objetivo de dicho plan era duplicar la producción de arroz en los años 1977-1980 para que Camboya pudiera exportar productos agrícolas por valor de 1.400 millones de dólares. El 90% de ese arroz sería vendido a sus compradores tradicionales, Hong Kong, Singapur y países africanos, siendo Tailandia un mercado vital para otros productos. El beneficio se utilizaría para comprar la maquinaria y las materias primas necesarias para lograr una agricultura moderna, mecanizada, en un plazo de 10 a 15 años y una industria moderna en un plazo de 15 a 20 años. Pero Camboya, que acababa de salir de una guerra brutal, que estaba sumida en una cruzada anti-vietnamita y que apenas tenía desarrollado las fuerzas productivas para constar de una producción agrícola capaz de cumplir con dichos resultados, lo único que iba a provocar era el desastre económico y social. Los Jemeres Rojos no podían presentar un plan tan ambicioso y exagerado como fue el Super Gran Salto Adelante, sino que debían fijar cuotas de producción reales acorde al grado del desarrollo de las fuerzas productivas del momento. Pero no lo hicieron y pecaron de voluntarismo. Los Jemeres Rojos no supieron leer las condiciones materiales del momento y simplemente invocaban los años dorados del reino de Angkor para impulsar el sentimiento patriótico y nacionalista entre los camboyanos para que cumplieran con lo exigido por Pol Pot. El agrarismo extremo y la colectivización forzosa del campo camboyano por parte de Pol Pot no era el método comunista de desarrollar el país, y Pol Pot no aprendió prácticamente nada de la experiencia colectivista soviética o china para emprender la colectivización en Camboya, y siendo un país no desarrollado, con un bajo nivel de las fuerzas productivas y con enfrentamientos étnicos en el interior del país, dicho plan agrarista no podía triunfar. Otra cuestión es el nacionalismo étnico de Pol Pot. Su fundamento ideológico estaba fuertemente asentado en el nacionalismo camboyano, y eso se puede ver cuando una y otra vez los Jemeres Rojos hablaban de devolver Camboya al estado de pureza del reino de Angkor, cuando Camboya era un reino próspero. El nacionalismo de Pol Pot fue alimentado por la actitud hegemonista que los vietnamitas desarrollaron años atrás, y eso, como a
todo nacionalismo, hizo que surgiera el sentimiento de nación herida o humillada, que es combustible para personajes como Pol Pot, que pretenden retrotraer el país a un pasado floreciente y próspero. De ahí que se impulsaran las ejecuciones masivas y deportaciones de los pro-vietnamitas y de los vietnamitas que vivían en Camboya. El pilar de un comunista no puede ser el nacionalismo, sino el internacionalismo, lo que no quita que todo comunista entienda que su clase trabajadora debe tomar el poder en su país y erigirse como la clase dominante o nacional de dicho estado, pero no en términos nacionales burgueses, como bien aclaró Marx. Pero la hostilidad hacia los hermanos proletarios vietnamitas no iba acorde al espíritu internacionalista, al contrario, obedecía a un nacionalismo étnico fundamentado sobre la base de la pureza jemer. A esto hay que sumar las pretensiones de Pol Pot de recuperar los territorios de la isla de Phu Quoc, las regiones de Tach Ninh o del delta del Mekong, que por aquellos años eran Vietnam. Todo esto es muy poco comunista y muy nacionalista, por lo que no es de extrañar que los marxistas-leninistas se alejen de Pol Pot y no lo consideren como un comunista, sino como un nacionalista. Otra cuestión es la cuestión de la caracterización que hicieron los Jemeres Rojos sobre ellos mismos. Existen demasiados hechos y testimonios de altos cargos de los Jemeres Rojos que evidencian que nunca fueron comunistas, sino nacionalistas. He aquí algunos ejemplos. En 1977, el Jemer Rojo, Ieng Sary, dijo: "No somos comunistas, somos revolucionarios que no pertenecen a la agrupación comúnmente aceptada de la Indochina comunista". Hasta 1977, los Jemeres Rojos no oficializaron la existencia de un partido comunista en Camboya, y lo hicieron 2 años después de tomar el poder. Algunos afirman que no oficializaron la existencia del partido porque obedecía a la estrategia de mantener escondido y en la clandestinidad el partido. Pero, ¿por qué seguir ocultando el partido después de tomar el poder? ¿Por qué hablar de partido comunista 2 años después de la toma de poder? Algunos especulan que esto se realizó para contentar a China y garantizar su apoyo. Pese a hablar del marxismo-leninismo, los Jemeres Rojos no hablaban de las obras y de las ideas de los grandes teóricos del marxismo-leninismo, ni siquiera de Mao. En septiembre de 1977, Pol Pot visitó China y ofreció un discurso hablando del aporte que hizo Mao al comunismo y de la experiencia revolucionaria de Camboya, pero en su país dicho discurso no se retransmitió y se escondieron las palabras usadas por Pol Pot. No solo renegaron del escaso proletariado que existía en Camboya, sino que además hicieron todo lo posible para liquidarlo. La existencia de un discurso marxista en el interior de los Jemeres Rojos antes de la toma del poder fue utilizado por la sección pro-vietnamita y no tanto por los seguidores de Pol Pot. Todos estos hechos imprimen un carácter no marxista y anarquizante, a la vez que nacionalista, a Pol Pot, pero de ninguna manera comunista. Estas son las conclusiones que saca Grover Furth de la ideología de Pol Pot y de los Jemeres Rojos. 1. Pol Pot y compañía no eran comunistas. 2. A diferencia de los revisionistas, Pol Pot y compañía se jactaban de que no eran comunistas. Y 3. La influencia de una facción pro-vietnamita significó que se usara cierta terminología marxista, al menos hasta 1977. Después de ese tiempo, los Jemeres Rojos abandonaron cualquier conversación sobre comunismo. Otra cuestión sumamente importante, y por lo que es internacionalmente conocido Pol Pot y los Jemeres Rojos, es por el genocidio que provocaron en Camboya. Según la Real Academia Española, genocidio es exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Sabiendo cuál es la definición de genocidio, se debe observar qué es lo que hicieron los Jemeres Rojos en Camboya. A lo largo del vídeo he dicho que los Jemeres Rojos deportaron a 150.000 vietnamitas a Vietnam, ejecutaron a una gran parte de vietnamitas que vivían en Camboya y liquidaron a la fracción pro-vietnamita que existía en el interior de los Jemeres Rojos. Los Jemeres Rojos argumentaron que existían residentes vietnamitas a quienes Vietnam tenía secretamente infiltrados en Kampuchea y que vivían ocultos, mezclados con la población. La justificación de los Jemeres Rojos se debe entender teniendo en cuenta la dialéctica entre estados entre Camboya y Vietnam y cómo describieron los Jemeres Rojos a Vietnam como su enemigo hereditario, por lo que muchos residentes vietnamitas en Camboya sufrieron dos destinos: ser deportados a Vietnam a la fuerza o ser eliminados por los Jemeres Rojos. De la misma manera, los miembros de la fracción pro-vietnamita en Camboya fueron liquidados so pretexto de ser agentes vietnamitas que estaban en Camboya para desestabilizar la Kampuchea democrática. La eliminación sistemática de los elementos vietnamitas en Camboya por parte de los Jemeres Rojos emana directamente de su esencia nacionalista y étnica, de modo que los vietnamitas fueron liquidados por su condición vietnamita, o sea, por
su condición nacional, por lo que este acto sí entra dentro de la definición de genocidio. A su vez, la Kampuchea Democrática de Pol Pot quiso eliminar la influencia de la religión en el país en vez de minar la influencia de la religión a la manera comunista, quiero decir, declarando la laicidad del Estado, permitiendo la libertad de culto en el ámbito privado y separando el Estado de las distintas instituciones religiosas. Pero los Khmeres Rojos no hicieron nada de esto, sino que cargaron contra los practicantes religiosos. En Camboya estaban los budistas, los musulmanes y los cristianos. Todos los religiosos sufrieron una dura represión por parte de los Khmeres Rojos, destacando que a los musulmanes se les obligó a comer cerdo o que algunos cristianos fueron crucificados en público. Ahora bien, no solo los vietnamitas sufrieron la represión de los Khmeres Rojos, puesto que hubo muchos camboyanos que también sufrieron la represión y fallecieron durante la existencia de la Kampuchea Democrática. Pero es importante entender por qué fallecieron los camboyanos, ya que difiere de la razón por la que fueron liquidados los vietnamitas. Recordad que la política agrarista extrema de Pol Pot llevó a que los camboyanos fueran reasentados en el campo y que fueran agrupados en granjas colectivas. La colectivización de los Khmeres Rojos fue forzada y las cuotas de producción fijadas en el super gran salto adelante fueron claramente exageradas para el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas. Esto provocó que la gran mayoría de los camboyanos que fueron convertidos a la fuerza en campesinos trabajaran de manera forzada por los Khmeres Rojos y que debido al escaso grado de desarrollo de las fuerzas productivas no pudieran cumplir con las cuotas de producción agrícolas exigidas por el gobierno. Al no poder cumplir con dichas cuotas, la mayoría de las granjas comunales debían dar casi o toda su producción quedándose sin alimentos y condenando a los campesinos a la inanición. La muerte de los miles de campesinos camboyanos debe ser entendida dentro de la política agrarista extremista y voluntarista de Pol Pot y no debería formar parte del genocidio, aunque muchos autores lo metan dentro. ¿Por qué digo esto? En la actualidad no hay constancia seria de que Pol Pot y los Khmeres Rojos agruparan a los campesinos camboyanos en granjas comunales para eliminarlos sistemáticamente mediante el hambre. Al no existir dicho plan de eliminación sistemática, la acusación de genocidio sobre estos campesinos carece de rigor. Lo correcto sería criticar el agrarismo extremo y el voluntarismo de Pol Pot que hizo que sus políticas condenaran al hambre a miles de camboyanos. Ojo, con esto no quiero decir que los vietnamitas que fueron ejecutados por su condición nacional o los religiosos que fueron asesinados por su condición religiosa no formen parte del genocidio camboyano. Estos sí formaron parte del genocidio. Simplemente quiero aclarar la diferencia que existe entre los muertos, porque si no, se cae en la falsa asociación de ligar la colectivización agraria con el exterminio sistemático de los campesinos, cuando no es así. ¿Cuántos muertos hubo en Camboya a causa de la represión? Aunque yo he diferenciado los muertos, la mayoría de los autores que han estudiado el régimen de Pol Pot no lo hacen, por lo que los números son muy elevados. Pero aquí os ofrezco los datos. Vikeri, 300.000. Saslov y Brown, entre 600.000 a 1 millón. Ben Kiernan, 1,7 millones. Craig Etcheson, del Centro de Documentación de Camboya, 2,2 millones. UNICEF estimó 3 millones. Patrick Helbelin, entre 1,17 y 3,42 millones. Y los Khmeres Rojos llegaron a aceptar en los juicios que se les hicieron a finales de los 90 que hubo 2 millones de muertos. También son internacionalmente conocidos los campos de la muerte de Camboya, en el que se encuentran numerosas fosas comunes, concretamente 20.000 fosas comunes. Pero es sumamente importante tener en cuenta lo que advierten Saslov y Brown en la obra Problemas del comunismo, porque en él dicen que para aceptar que más de 1 millón de camboyanos fueron asesinados durante la Kampuchea Democrática, se deben tener en cuenta los fallecidos por los bombardeos estadounidenses, y esto quiero ligarlo con el último punto de este vídeo. Para acabar, quiero hablar del papel de Estados Unidos en toda esta cuestión. Durante la Guerra Civil Camboyana, Estados Unidos ayudó al mariscal Lon Nol a dar un golpe de estado en el país para derrocar al príncipe Sihanouk, y esto no hizo otra cosa que acelerar la subida al poder de Pol Pot y de los Khmeres Rojos. Además, los estadounidenses bombardearon indiscriminadamente las aldeas camboyanas, obligando al campesinado a huir a las ciudades. Esto provocó una concentración masiva de camboyanos en las principales ciudades del país que sobrevivieron gracias a la ayuda alimenticia que Estados Unidos dio a Lon Nol. De no ser así, miles de camboyanos hubieran muerto de hambre. La concentración masiva de camboyanos en las ciudades hizo que Pol Pot adoptara la política de reasentamiento obligándolos a marchar al campo. Además, John Pilger, en su artículo La larga alianza secreta, el tío Sam y Pol Pot, argumentó que los estadounidenses fueron los principales responsables de crear las condiciones materiales
materiales y objetivas para que los Jemeres Rojos tomaran el poder. Es totalmente cierto que si los estadounidenses no se hubieran metido en la guerra de Vietnam, los Jemeres Rojos hubieran tenido sumamente difícil conquistar el poder porque el príncipe camboyano había adoptado una actitud neutral en la Guerra Fría, permitiendo al gobierno estar a caballo entre las potencias imperialistas, la URSS y China, lo que hubiera permitido al país desarrollarse de una manera menos violenta. Eso sí, tampoco se debe lavar la cara al príncipe de Camboya, porque él también reprimió duramente a los campesinos camboyanos, aunque no de la manera extrema que lo hicieron los Jemeres Rojos. Pero la injerencia yanqui en los asuntos de Camboya no acaba aquí, porque después de que Vietnam acabara con la Kampuchea democrática y proclamara la República Popular de Kampuchea, los Estados Unidos apoyaron financieramente a los Jemeres Rojos para que volvieran a tomar el poder en Camboya, lo que evidencia que los ataques que estos estaban haciendo a Vietnam beneficiaban a los intereses imperialistas de Estados Unidos. El ya citado Pilger defiende que los estadounidenses apoyaron con 85 millones de dólares a las fuerzas exiliadas de Pol Pot en la frontera tailandesa. Esto fue revelado después de que saliera a la luz la correspondencia entre el abogado del Congreso Jonathan Weiner, el entonces asesor del senador John Kerry del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y los veteranos de Vietnam de América. Pilger continúa diciendo que en 1981 el asesor de seguridad nacional de Carter, Zbigniew Brzezinski, dijo: "Animé a los chinos a apoyar a Pol Pot", y esto lo dijo guiñando un ojo públicamente cuando China envió armas a los Jemeres Rojos a través de Tailandia. Pero aún hay más. En 1980, bajo la presión de Estados Unidos, el Programa Mundial de Alimentos entregó alimentos por valor de 12 millones de dólares al ejército tailandés para que los pasara a los Jemeres Rojos. Según el ex subsecretario de Estado Richard Holbrooke, 20.000 a 40.000 guerrilleros de Pol Pot se beneficiaron de esta ayuda. Esto ayudó a que los Jemeres Rojos volvieran a constituirse como una fuerza de combate con base en Tailandia, desde donde desestabilizó a Camboya durante más de una década. A su vez, en 1982, Estados Unidos, China y Singapur abogaron por la creación de una coalición de gobierno democrático de Kampuchea que de facto sería como una especie de gobierno en el exilio que debía trabajar por expulsar a los vietnamitas de Camboya. La CIA describió la creación de este gobierno en el exilio como una ilusión maestra. En concordancia con esto, los Estados Unidos y la mayoría de la comunidad internacional siguió reconociendo a la Kampuchea democrática como el único representante legítimo de los camboyanos, dejando claro que no reconocían el estado títere vietnamita de la República Popular de Kampuchea. En este contexto, los Estados Unidos presionaron a las Naciones Unidas para retener al representante de Pol Pot como representante oficial de Camboya ante la ONU. Como podéis ver, la cuestión de Camboya y la caracterización de Pol Pot es bastante complicada debido a todo el contexto histórico y geopolítico de aquellos años. En aquellos años se entremezcló la Guerra Fría, las consecuencias de la ruptura sino-soviética, la Guerra de Vietnam y la Guerra Civil de Camboya, por lo que no se puede tirar de simplismos y afirmar sin hacer un análisis objetivo y materialista que Pol Pot y los Jemeres Rojos formaran parte del movimiento comunista internacional. Seguramente habrá quien critique a China porque en aquellos años apoyó a Camboya e incluso invadió posteriormente Vietnam por haber entrado en Camboya y por establecer un régimen títere. Pero esto tampoco puede analizarse de forma simplista. Tened en cuenta que para aquellos años la ruptura sino-soviética había fragmentado el movimiento comunista internacional para siempre y que la URSS y China estaban en su propia Guerra Fría. Vietnam se había posicionado con la URSS y la Kampuchea democrática con China. En términos de geopolítica, China coincidió con Estados Unidos, ya que el interés estadounidense de minar la influencia soviética en Indochina y el interés chino de querer frenar a la URSS en su hostigamiento a su país coincidió. Tal es así que no es ningún secreto que desde 1971 China y Estados Unidos restablecieran sus relaciones diplomáticas y China se beneficiara enormemente de este hecho porque se le abrieron las puertas para emprender la famosa reforma y apertura defendida por Deng Xiaoping, pero esto ya es otra historia que trataré en otro vídeo. Cuando los anticomunistas utilizan a Pol Pot como un arma arrojadiza contra los comunistas y pretenden criminalizarlos, sacando a la palestra los muertos provocados por los Jemeres Rojos, no están haciendo otra cosa que pegarse un tiro en el pie, porque Pol Pot tenía bastante poco de comunista y mucho de nacionalista y agrarista. El fundamento ideológico nacionalista y étnico de Pol Pot lo llevó a eliminar a los vietnamitas y a los pro-vietnamitas que vivían en Camboya, pero todo esto no podría darse sin la injerencia yanqui en Indochina. Por alguna extraña razón, todos estos elementos
documentos esconden la ligazón de los estadounidenses con Pol Pot y los bombardeos indiscriminados que realizaron por toda Indochina provocando miles de muertos. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que hiciera un vídeo hablando de la Kampuchea democrática o sobre la guerra entre Camboya y Vietnam? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que trate en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos suscribiros al canal, recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donar dinero al canal y ayudarnos a crecer. También tenéis a la venta en Gumroad los distintos documentos que tenemos escritos y el enlace también está en la descripción del vídeo. Pasaros por nuestro blog para leer las entrevistas escritas que tenemos y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram, donde subimos nuevo contenido a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!